Hola, hola. Bien, buen día, jóvenes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a darles unos segundos a los compañeros para que puedan conectarse y podamos dar inicio al avance de materia que corresponde para la presente fecha. No olviden, por favor, a los que se vienen registrando, eh, registrarse con nombre y apellido en el chat de la grabación para efectos de control de asistencia. Buenos días, Denia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo me escuchas? Bien, doctor. Ok. Les daremos unos segundos a los compañeros para que puedan conectarse. ¿Qué clase tenían anterior a esta? Derecho informático. ¿Con el doctor Suazo? No, Con- no me acuerdo bien del doctor porque es nuevo, no lo conocemos. No me acuerdo el nombre del doctor. no es con el Perdón, doctor. no, teníamos derecho a la, am, ¿cómo se dice? Informática, ¿cómo se podría decir? Ahora le digo doctor, me he olvidado. Ya. Introducción a la investigación, me estoy Ah, confundiendo. introducción a la metodología de la investigación. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Sí, estamos ahí nomás. El doctor es bien buena gente que nos está enseñando para más adelante, para hacer el formato APA, de cómo manejarlo, esa situación. Sí, sí, eso hay que tomarlo muy en cuenta, especialmente para el tema de elaborar la tesis, ¿no? O cualquier trabajo de investigación. Sí, sí, doctor. Qué bien, qué bien. ¿Tienen clases desde las 8:40 o desde las 7? Hoy tuvimos desde las 7, doctor, porque hicimos una reposición que ayer la doctora no pudo por motivos de salud conectarse y hemos repuesto la clase hoy a las 7. Sí, pues a veces pasa eso, ¿no? Sí. Bien, a ver que se conecten o se han dormido los compañeros. El día de hoy vamos a abordar, después de haber visto el tema de la interpretación de los contratos, vamos a abordar el tema de simulación de los contratos. De pronto suene un poco extraño simular contratos, pero la legislación civil establece en qué consiste la simulación de los contratos, cuáles son los efectos jurídicos en la simulación de los contratos y lógicamente nosotros vamos a establecer cuándo eh, se procede a utilizar esta simulación de los contratos, ¿no? Entonces, si ustedes se acordarán, a medida de que hemos ido avanzando, hemos ido viendo el contrato preliminar, el contrato de opción,
Y lógicamente el Código Civil va configurando ya algunas modalidades o clases de contratos reconocidas en el Código Civil. Y esto nace a raíz de que a mérito de que se vaya configurando cuáles son las reglas de interpretación, cuáles son las formas en las que estos contratos deben necesariamente formularse, pues vamos estableciendo que el tema de la simulación de contratos se vaya haciendo más de manera específica en qué momento podemos usar esa simulación de contratos, ¿no? Entonces, vayamos esperando que se conecten y en función a ello vamos a establecer. ¿Cuántos son en la materia de investigación? Somos casi como 40 y tantos porque estamos pasando también con los de ICO, o sea, nos han juntado. Ah, son varios entonces. Sí. Bien. A ver. Vamos a empezar a compartir el tema. Ya se nos acercan los primeros parciales, ¿no? Sí, doctor. Desde la subsiguiente semana ya tenemos, ¿no? Sí, 23, 30. Desde la próxima, en realidad, algunas, los primeros días de septiembre ya son, ¿no? Sí, doctor. Bien. A ver, se vayan conectando, creo que están teniendo problemas de conexión. Les daremos un compás de espera a los chicos. Eh, bien, a ver, vamos a ver. A ver. Doctor, buen día. ¿Cómo estás, Ninoska? Buen día. Pensamos que se habían dormido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, doctor, acabo de volver igual del hospital, doctor. Ah, no me digas. Pero todo bien, tranquilo. Sí, doctor, gracias a Dios y todo bien. Qué bien. No faltan algunas vicisitudes. Que pueden presentarse, ¿no? Bien, conversábamos con Denia, esperando a que los compañeros se conecten. El día de hoy vamos a establecer el avance del tema de simulación de contratos, después de haber visto el anterior tema, la interpretación de los contratos como tal. Entonces, veremos en la medida en la que
¿Qué habrá pasado con los chicos, no? ¿Se han dormido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos asistieron en la, Claro, doctor. ¿cuántos asistieron en la primera clase? Por lo menos del grupo. Bueno, en el de, creo que lo vi solo a Natalie, doctor, y no sé, Ah, o sea que solamente las dos. creo que sí. Claro, No los vi a los demás chicos, no sé quiénes más habrán conectado, pero a lo que el doctor preguntaba, solo estaba Natalie. entonces se han dormido, se han dormido, se han dormido. Bien. Cuando hablemos de simulación de contratos, definitivamente vamos a ver que el Código Civil en el libro respectivo de contratos regula a qué se llama simulación de contratos, cuándo se utiliza esta simulación de contratos y cuáles son los efectos jurídicos que se pueden generar a raíz de manejar contratos simulados. Lo curioso es que nuestra legislación civil sí reconoce, sí regula el tema de la simulación de contratos, ¿no? O sea, sí nos permite, si vale el término, establecer en qué momento puedo hacer un documento principal y en qué momento puedo establecer hacer un documento simulado, un contrato simulado. ¿Cuál es la validez legal que este contrato simulado va a tener entre las partes que intervienen en este contrato y cuál es el efecto que se podría presentar frente a terceros, ¿cierto? Frente a personas que nada tienen que ver, digamos, en la relación jurídica que se ha generado como un contrato. Entonces, de ninguna manera el establecer que el Código Civil establece la simulación de contratos puede significar que alguno de estos contratos con los... Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le escucha nada. Ahora sí me escuchan, chicos. Sí, doctor. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Creo que es una... Bien, les estaba diciendo que de ninguna manera el hecho de que la ley regule, en este caso nuestro Código Civil, regule una simulación de contratos, no quiere decir que estos contratos no deban cumplir con los requisitos que establece la norma, ¿cierto? Todos los contratos, absolutamente todos, deben cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil. Ninguno puede escindirse de cumplir con estos requisitos, ¿ya? Entonces, no lastimosamente, sino que ustedes deberán tomar en cuenta que nuestro Código Civil data de 1975, 1976, ¿cierto? Cuando en tema de contratos, por ejemplo, la ley del notariado aún estaba vigente la que existía en 1858. Hasta antes, hasta hace poco que la ley del notariado plurinacional se promulga, ¿no?
Como país manejábamos la ley del notariado de 1858, lógicamente con algunas actualizaciones, algunas leyes sueltas por ahí, modificaciones y todo lo demás, pero, pero manejábamos la ley desde ese entonces. Entonces, cuando se promulga la nueva ley del notariado, se van regulando ciertas cosas en materia de contratos que ya no coinciden con lo establecido en el Código Civil. Por ejemplo, para entrar en materia, muchos de ustedes han debido escuchar el famoso término contradocumento, documento aclaratorio, documento privado desde ajuste y nombres así que le han ido dando debido eh, a, a la coyuntura que se ha ido viviendo en virtud a lo que ha ido dinamizándose la sociedad. Fíjense que antes de la promulgación del notariado y del nuevo Código Procesal Civil, como ustedes bien saben, en un contrato de compra-venta, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía una minuta, se llama así el proyecto de escritura pública, ustedes saben, se hacía una minuta de transferencia del inmueble, que para temas de no pagar mucho impuesto se consignaba el valor, el monto en bolivianos, ¿no? Hay minutas antiguas cuando todavía se utilizaba el papel sellado, eh, no sé si lo han conocido, antes se manejaba el papel sellado para toda clase de documentos, ahora se maneja el papel bond en blanco, ¿no? El normal. Se utilizaba y se ponía un precio, un monto ínfimo, un monto inferior. ¿Para qué? Para efectos de que al momento de hacer el trámite de cambio de nombre, el comprador no pague mucho impuesto, ¿ya? No pague mucho impuesto. Y se hacía un contradocumentito, un documento privado entre las partes, donde sí se consignaba el monto real. Si la venta significaba $5,000 en ese entonces, ¿no? Por así decirlo, en la minuta de compra-venta, donde se ponía el monto en bolivianos, en moneda nacional, se podía establecer unos 2,000, 3,000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, la alcaldía, a momento de cobrar el impuesto a la transferencia, ¿no? De esa compra-venta, les cobraba el 3% sobre esos 3,000 bolivianos que ponían en la minuta, pero que en realidad en el documento privado que suscribían las partes estaba el monto real de $5,000. Los notarios esperaban a que el trámite de cambio de nombre se regularice y una vez que pagaban el impuesto a la transferencia, debían de protocolizar esa minuta de transferencia. ¿Para qué? Para efectos de que sea inscrito en derechos reales. Y el documento privado donde se consignaba el monto real, ¿no? El documento privado, quedaba entre las partes. Eso no iba a ningún trámite, no iba a ningún lado. ¿Sí? Era la constancia de cuánto había pagado el comprador y de cuánto había recibido el vendedor a momento de hacer esa transferencia, ¿no? Era la constancia. A ese documentito privado que suscribían las partes con el monto real se llamaba contradocumento, ¿cierto? Ese documento que no iba a ningún lado, no se llevaba, no se presentaba ante ninguna autoridad, ni a un trámite de visación, ni nada por el estilo, absolutamente, ¿ya? Pero se promulga el nuevo Código Procesal Civil, se promulga la nueva ley del notariado, ¿cierto? Y en la actualidad, los notarios ya no reconocen de firmas los famosos contradocumentos o documentos privados aclaratorios, así se llamaba. El contenido del documento privado aclaratorio o contradocumento, la única variación que tenía con la minuta era el precio, el monto del precio. En ese documentito privado se consignaba el monto real, ¿no? $5,000. Y en la minuta, que era el contrato de transferencia con el valor en bolivianos por un monto menor para pagar menos impuestos,
¿no? Ese era el documento que se utilizaba para el cambio de nombre, visación ante la alcaldía, protocolización una vez pagado el impuesto a la transferencia y posterior inscripción en derechos reales, ¿cierto? Entonces, una vez terminado el trámite de visación, pago de impuestos, esa minuta se protocolizaba, es decir, el notario les daba, ¿qué les digo? Les daba la escritura pública como tal, ¿sí? La escritura pública como tal, y eso se presentaba a derechos reales y listo, ¿cierto? Y listo. Sin embargo, cuando se promulgan estas normas que les estoy diciendo, ¿no? Se promulgan estas normas, resulta que los notarios dicen, no, momentito. Y yo puedo reconocer el documento real, ¿sí? Que han firmado con el precio real, porque lo contrario significaría que estén evadiendo impuestos, ¿sí? Eso es lo que establece ahora el notario, por eso ya no quiere reconocer el tema de documentos o contradocumentos, donde se hacía esta simulación. Entonces, ¿qué se está haciendo en la actualidad? Se está haciendo la minuta como tal, el documento como tal, para el trámite de transferencia, pero fíjense que hasta en las alcaldías, quienes son las encargadas de visar y cobrar el impuesto municipal a la transferencia de bienes inmuebles, han establecido en cuando la minuta de transferencia que presenta el comprador lleva un precio menor al establecido en la base imponible que se encuentra en los impuestos que cada año pagan los propietarios de los inmuebles, la alcaldía va a cobrar el impuesto a la transferencia de la base imponible que tiene en sus registros. ¿Sí? Es decir, si yo compro un inmueble y para pagar menos impuestos le pongo por debajo de lo que la base imponible que tiene la alcaldía está, la alcaldía me cobra de la base imponible que ellos tienen. Pero si yo le pongo un monto mayor en mi documento al de la base imponible, ¿no? La alcaldía me cobra del documento que yo presento. Es decir, me cobra del monto mayor que pudiera. Imagínense que la transferencia de un lote de terreno sea $100,000. ¿Ya? $100,000. Ese es el monto real. Y la base imponible en el impuesto que maneja la alcaldía esté establecido en 200,000 bolivianos. ¿Ya? 200,000 bolivianos. Si yo agarro los $100,000 y lo transformo en bolivianos, estoy hablando de 696,000 bolivianos, que es el monto de la venta real, ¿cierto? El monto de la venta real. Si a esto le saco el 3%, yo tendría que pagar a la alcaldía la suma de 20,880 bolivianos por el 3% de impuesto a la transferencia que nos cobra. ¿Se dan cuenta? Pero en la minuta le pongo 221,000 bolivianos, que es la base imponible que la alcaldía tiene, el valor catastral, quiero decir, y únicamente sobre ese monto tendría que pagar 221 bolivianos por el 3%, tendría que pagar 6,630 bolivianos. ¿Se dan cuenta cuánto es la diferencia? Entonces, se hacía así antes de la promulgación del Código Procesal Civil y los notarios reconocimiento de firmas al documentito privado, al documentito llamado contradocumento, y protocolización a la minuta que una vez visado y pagado el impuesto a la transferencia, debía ser presentado ante derechos reales para la inscripción, para el cambio de nombre. Pero salen estas nuevas normas y dicen, el hecho de reconocer un documento privado que no va a llegar a ningún lado, porque es una constancia entre partes, es ser cómplice de la evasión de impuestos. Así lo llaman ahora los notarios. Por tanto, no reconocen.
Si se conocen es para que ese documento sea presentado al trámite y la gente busca aminorar el costo del impuesto a la transferencia. Puede ser que la normativa actual tenga razón en el sentido de que se pretenda evadir impuestos, puede ser, ¿no? Pero el Código Civil no ha sido modificado, ¿ya? No ha sido modificado. ¿Alguien ha visto alguna vez la boleta de impuesto de un inmueble donde se consigna la base imponible, que es el valor catastral? Es decir, el costo que tiene para la alcaldía un determinado inmueble, chicos. ¿Alguien ha visto? ¿Han visto o no han visto, chicos? No, doctor. Ya. Ah, A ver, voy a enfocar, justo a la mano tengo yo un impuesto y lo acabo de pasar con un resaltador amarillo. A ver, me dicen si se va a visualizar. A ver, ¿pueden visualizar y leer ahí lo que está con amarillo? no, doctor, No, porque doctor. está apagado. ¿No pueden? No, y aparte la cámara se ha apagado, creo. Se ve todo oscuro. Ah, no, entonces la hoja. Ahora sí me ven. No. No. ¿No me ven? Yo los estoy viendo a todos. A ver, activen sus cámaras. Ya, la veo a Anita. ¿No me logran ver, chicos? No, doctor. ¿Y desde qué No. rato no me ven? Desde que Recién nomás. Ahora, Ahora, ahora sí eh, se le qué raro. Entonces se han asustado. Se ha asustado la cámara de la... ¿Pueden ver la hoja ahora? ¿O no? no. sí, Ahora doctor, sí. Sí, pero sí. no tan claro. Pero una vez que lo aproxima el papel, no se logra ya ver. Ah, ya, perfecto. Pero ahora sí me vuelven a ver a mí. Sí, Ya, sí, lo vemos. les voy a indicar. Ven la hoja que está a mi lado. Sí. Ya, es la copia de un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, lo que se paga cada año, lo que nuestros papás pagan cada año. En la parte inferior, en la parte de abajo, hay una serie de montos, de costos donde se paga. Ustedes van a encontrar, por curiosidad, si buscan, una casillita que dice base imponible. ¿Ya? Base imponible. Hay un monto que está en bolivianos. Hay un monto que está en bolivianos. Ese monto es para lo que la alcaldía cuesta ese inmueble. Es el que se conoce como valor catastral. ¿Ya? Cuando la minuta de transferencia lleva un valor menor a ese monto de la base imponible, la alcaldía les cobra de esa base imponible que ellos tienen en sus tablas. Pero si yo en la minuta de transferencia, en el documento de transferencia, en el contrato de compra-venta, le pongo un monto mayor, la alcaldía me cobra del monto de la minuta, del monto del contrato. ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo le pusiera en el contrato el monto real, el monto comercial, ¿sí? Me van a cobrar un dineral. Experiencia propia. El año pasado, una cliente adquiere un lote de terreno acá por la zona norte, un lote de terreno en $440,000. ¿Ya? Imagínense, en $440,000 ha comprado. Creo que era un lote de 600, 700 metros. Ok. Ese era el valor comercial en el que las partes han transado para poder comprar. En el impuesto, en la boletita, como hace un momento les acabo de mostrar, la base catastral, el avalúo, el precio catastral que para la alcaldía tenía ese terreno en bolivianos, estaba en 571,000 bolivianos. Pero el valor comercial, el valor en el que compró nuestra cliente, lo compró en $440,000.
Si le poníamos el monto de los $440,000, chicos, por el 3%, el impuesto a la transferencia, que es el 3%, salía $13,200, lo que debía pagar a la alcaldía por esa transferencia. ¿Sí? Pero establecimos poner el precio catastral, ese de la base imponible que les estoy hablando, que era 551,000 bolivianos. Sacando el 3% de ahí, ha pagado 16,530 bolivianos. ¿No? Entonces, debido a esta clase de situaciones es por la que se manejaba anteriormente con mucha más frecuencia tanto el documento simulado, el contrato simulado, como el documento real, llamado contradocumento. ¿Sí? Y ese documento privadito llamado contradocumento, que era donde estaba el precio real, se hacía reconocimiento de firmas. Ese documento no iba a ningún lado, era la constancia del valor y el monto real que había pagado el comprador y la constancia del monto y valor real que había recibido el vendedor. El documento que iba a los trámites de cambio de nombre era la minuta de transferencia con el valor en bolivianos. ¿Sí? Entonces, a raíz de que ahora las normas han cambiado, se es más cuidadoso para tomar la decisión de poder hacer un contrato simulado, no solamente en esa clase de temas, ¿ya? No solamente en esa clase de temas. A ver, ¿pueden visualizar la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctor. Perfectamente. Simulación de contratos. Está reconocido en el Código Civil. Por tanto, tenemos que conocer en qué consiste la simulación de contratos. Bien. Vamos a poner la cámara por ahí. Está funcionando la cámara normal, ¿no, chicos? Sí, doctor. Bien. ¿Qué es la simulación? ¿Qué entendemos por simular o disimular, llamémosle así? Discrepancia entre lo que se quiere y se declara con el propósito de engañar a terceros. ¿No ve? Cuando estamos en la escuela y no queremos ir y nuestro hermano o hermana es nuestro cómplice, disimula que te duele tu estómago. Disimula, disimula. ¿Cómo disimulan o cómo disimulaban? A ver, ¿qué decían? Se agarraban a la pancita, establecían unas palabras de dolor, ¿sí? Una carita triste. Una carita triste. ¿Qué era? Era un desacuerdo, algo contradictorio entre lo que realmente pasaba y entre lo que se pretendía mostrar, ¿no ve? Mostraba que me estaba doliendo, una carita triste, una carita ahí de agobio, pero en realidad no me estaba doliendo. ¿Y cuál era el objetivo? Engañar al papá o a la mamá para que no me mande a la escuela. ¿Por qué? Porque me tocaba educación física, digamos, ¿cierto? Esa es una noción de lo que es la simulación, que es verdad, ¿no? El objetivo, engañar a terceros. A terceros. Veamos qué es lo que ocurre con respecto a tema de contratos. Los casos de simulación de contratos se van a presentar en dos tipos. Simulación absoluta y simulación relativa. ¿Ya? Cuando hablemos de la simulación absoluta, ¿sí? Vamos a hablar de que la simulación, el acto jurídico simulado, se va a referir a todo el contrato. A todo el contrato. Y esta simulación no va a tener efecto entre las partes, ningún efecto. ¿Por qué? Porque se está simulando una situación que es contraria a la realidad con el objeto de engañar a terceros. Esa idea se nos va a quedar. ¿Ya?
Es decir, cuando todo el acto, cuando todo el contrato sea prácticamente un disimulo, ¿no ve? Una aparente verdad que no coincide con la realidad, es que vamos a estar frente a una simulación absoluta. En la simulación relativa, ¿sí?, que es contraria a la absoluta, simplemente se van a simular ciertas cláusulas, no todo el contrato, ¿ya? No todo el contrato. De pronto poner otro nombre al contrato, cambiar la fecha y ahí viene lo que les estaba explicando. Poner otro precio que no sea el real. ¿Se dan cuenta? Poner otro precio que no sea el real. Cuando simulemos no todo el contrato, sino simplemente algunas cláusulas, vamos a estar frente a la simulación relativa. ¿Ya? Relativa. Pero cuando simulemos todas las cláusulas del contrato, nos vamos a encontrar frente a una simulación absoluta. Totalmente absoluta. ¿Ok? Bien. Continuemos. Efecto entre partes. Y aquí entramos ya al análisis de la norma, ¿no? Aquí está. El artículo 543 de nuestro Código Civil establece lo que acabamos de ver. Dice, cuando la simulación sea absoluta, hablando de un contrato, esta simulación absoluta no produce efecto entre partes. No sé si han escuchado ustedes hablar. Es un contrato ficticio. Es un contrato ficto. No sé si han escuchado. La No, doctor. venta ha sido ficticia, dice. ¿Han escuchado alguna vez? No es real, dicen. La venta ha sido ficticia, no es real. Como decimos popularmente, de mentiritas ha sido. ¿Han escuchado? Sí. ¿Cierto? Están hablando de un contrato simulado, chicos. 543 de nuestro Código Civil. Como les decía hace un momento, cuando se simula la integridad del contrato, la simulación es absoluta y no genera efecto entre partes. ¿Por qué? Porque es mentira, si vale el término. Es tratar de aparentar, engañar la realidad y precisamente con el objeto de engañar a terceros. ¿Por qué se hacían las ventas ficticias, las ventas de mentiritas? Cuando una persona debía plata y veía que no iba a poder pagar, y principalmente cuando era al banco, ¿cierto? Entonces hacía, te venderé ficticiamente mi casa para que el banco no me remate, porque si va a encontrar a mi nombre, me va a rematar. Ya, pero de mentiritas vamos a hacer, no va a tener valor porque es solamente para proteger mi bien. Entonces hacían esos contratos ficticios. Como si fueran reales, lo hacían. Los registraban en derechos reales y todo. Ya no estaba su nombre del vendedor. Pero al mismo tiempo hacían un contradocumento, un documento oculto en el que decían el contrato que se ha hecho el 28 de agosto del 2021, en la que se ha simulado una venta de mi inmueble a favor de tal persona, es un contrato simulado en lo absoluto, ¿sí? Se ha hecho por este motivo, tal, tal, tal. Por tanto, no va a tener efecto entre las partes y va a constar lo que en el presente documento, contradocumento, se establece. Una vez que pase todo el problema, el supuesto comprador me tiene que restituir el bien. Ese era el famoso contradocumento, ¿cierto? Se hacía un contrato simulado ficticio, pero se aclaraba en otro documento. ¿Ya? Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 543 habla de la simulación relativa, como hace un momento les dije. El verdadero contrato, fíjense, ¿no? Oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si se unen los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros. Pero ¿quién sabía? Es oculto, pues. ¿Sí o no? Es oculto.
fíjense que cómo tiene la ley estas aristas, ¿no? Y esto se complementa con, como bien dice la diapositiva, con el artículo 1292 del Código Civil. Esta práctica se la hacía con mucha frecuencia antes, chicos. Hoy más bien ha variado. ¿Por qué? Porque las notarías ya ejercen un control cruzado, les comento, con el CEGIP, con el CEDESI, con impuestos nacionales y ahora últimamente con la Unidad de Investigación Financiera. Cualquier contrato que protocolice o reconozca un notario que genere una sospecha, por decirles, a ver, en esta cliente del año pasado, que compra un inmueble, un lote de terreno en la zona norte en $440,000, el momento que el notario registre en sistema la protocolización de esa minuta, de ese documento de compra-venta, de ese contrato, automáticamente la unidad de investigaciones financieras empieza a indagar de dónde ha sacado ese monto de dinero. Y como era una persona de la tercera edad, ¿no? La sospecha aparentemente radica más en la unidad de investigaciones financieras y dice, una persona de la tercera edad, ¿de dónde debe respaldar, de dónde tiene esa cantidad de dinero? Claro que en el caso de la cliente que les hablo, que es un caso real, tenía los respaldos necesarios porque ese dinero fue resultado de la venta de una herencia entre hermanos que dejaron los papás de estos y que se repartieron. Les tocó algo así como $500,000 a cada hermano. Entonces había el documento de venta del inmueble que recibieron en herencia y toda la documentación de respaldo para decir, este dinero tengo de acá. Entonces, en la actualidad, bajo ese control cruzado que están haciendo mediante las notarías, es un poco difícil simular de manera absoluta un contrato. ¿Cierto? Otro ejemplo clarísimo, que ya se va controlando por esto de la simulación de contratos. Resulta que hace un mes y medio, dos, una pareja de esposos visita la oficina y comentan que el esposo se estaba yendo a trabajar al exterior, ¿no? Y por esta coyuntura del COVID, lógicamente, suponían que podía pasar cualquier cosa y por ende, pues, quería dejar el papá especialmente resguardado el tema de los bienes. Y como en el matrimonio los bienes se dividen en gananciales, es decir, 50 y 50, el papá dice, el esposo dice, yo quisiera dejarles mis dos hijas mayores, tienen 22 y 21 años, quisiera dejar a nombre de ellas el 50% que me corresponde, por si me pasara algo y no logro regresar y no haya problemas con respecto a la disposición de los bienes. La esposa, aunque un poco en desacuerdo, por la posición del esposo, dice, bueno, si es a las chicas no hay ningún problema. Entonces se hace un documento de transferencia en compra-venta normal, ¿no? Que el papá les estaba vendiendo a las hijas, que teniendo 20 y 21 y 22 años, ustedes saben, ya cuentan con capacidad jurídica para poder contratar, para poder firmar contratos. Entonces se hace el documento de transferencia con todos los papeles en orden y la notaría emite una alerta, ¿no? Creo que se puso 50,000 bolivianos. Se dividió el valor catastral que les acabo de decir, se dividió el valor catastral del bien, ¿no? El 50% y se puso creo que 50,000 bolivianos, para que no sea muy exactito al valor, a la base imponible que la alcaldía maneja. Entonces, y ya la notaría emite una alerta y cuestiona este aspecto. ¿De dónde dos chicas de 21 y de 22 años pueden tener la suma de $50,000 para presuntamente comprarle al papá el 50% de sus acciones y derechos? ¿Sí? Y dice, se presume que se está simulando el contrato, ¿no? Se presume que se está simulando el contrato.
con el fin de engañar a terceros. Pero ¿cuál es el engaño a terceros? Lo que se está haciendo es que el papá, bajo la modalidad de vendido, compra-venta, les está dejando a sus hijas el 50% que le corresponde. ¿No? Emite ya la alerta y la explicación que se da es esta última que les acabo de decir. Entonces dice, esta alerta es emitida porque la unidad de investigaciones financieras, cuando se cruce información, puede indagar y preguntar, a ver, ¿de dónde han sacado las hijas 50.000 bolivianos? Tampoco es una cantidad tan fuerte, pero a ese nivel ha llegado en la actualidad el control y cruce de información. Entonces, ¿qué se hace? Se simula también un contrato de préstamo que la tía les hubiera hecho a las chicas en cuotas módicas, ¿no? Porque la tía sí tiene respaldo, es comerciante, tiene unas tiendas en el mercado, por tanto tiene de dónde sacar ese dinero, ¿no? Esto para garantizar que los clientes no sean perjudicados en sus intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. No es que esto ya esté sin efecto, se hace. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora para garantizar a nuestros clientes? Especialmente en temas de compra-venta, se hace la minuta de compra-venta. Y no les voy a mentir, se pone el precio catastral, que refleja el impuesto, el último impuesto. No, lógicamente no somos muy exactitos, ¿no? Para que no piensen, unos pesitos más, 10 pesos, 20 pesos más, hasta 100 pesos, no pasa nada. Y se hace un contradocumento, que enseguida les voy a mostrar, se hace un contradocumento, ¿no? Conforme dispone el Código Civil, en el que, siendo un documentito privado, un contrato privado, se establece el monto real y se aclara por qué se está haciendo la minuta con un precio en bolivianos adecuado a la base imponible que tiene la alcaldía. ¿Cierto? Fíjense lo que dice el artículo 544. La simulación no puede ser opuesta contra terceros. Claro, no llega, porque el documento privado es solo entre las partes. Sin embargo, los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes, pero ello no afecta a los contratos a título oneroso, es decir, a título costoso, concluidos con personas de buena fe por el favorecido con la simulación. ¿Cómo se explica esto? ¿Quiénes serían los terceros supuestamente perjudicados? ¿Quiénes podrían alegar perjuicio? ¿Quiénes creen? A ver, yo voy a constituirme en el vendedor y a ver, en pantalla está Ninoska. Ninoska va a ser la compradora. Ninoska me pide que si bien el valor real del departamento es $80,000, el pagar el impuesto a la transferencia le va a salir muy caro.